Muchas gracias por venir. Voy a inaugurar este ciclo de charlas y de reflexión que se hace por iniciativa de Hugo Martini, que va a moderar este primer panel y se va a hacer uno por semana. Ahora les deben estar distribuyendo a ustedes o ya les deben haber distribuido el detalle de las próximas reuniones. La idea de este encuentro, yo diría que es aprovechar la campaña presidencial en la que estamos inmersos, pero no para hacer campaña, sino para pensar desde gente que viene de distintas extracciones, con distintas ideas, pensar en cómo va a ser la Argentina de los próximos 15 años, o la Argentina dentro de 15 años. En las campañas electorales los seres humanos tenemos la tendencia a decir que nosotros no nos equivocamos nunca, que los otros sí se equivocan siempre y que son señores malos y nosotros somos señores buenos. Y la verdad es que esas cosas no son ciertas, ¿no? Uno se equivoca muchas veces, por suerte, porque así aprende y crece en la vida. Y los demás no son todos perversos. Así que es bueno, a pesar de estar en una campaña electoral, poder tomar un poco de distancia y en lugar de dedicarnos a la pelea cotidiana, dedicarnos a pensar cómo vemos la Argentina en 15 años vista. La sospecha que tenemos quienes patrocinamos estos encuentros es que vamos a tener mucho más coincidencias a largo plazo de las diferencias que aparentemente tenemos en el presente. Así que simplemente como un aporte de reflexión, esto obviamente va a ser grabado y va a ser subido a las redes después, como un aporte de reflexión general del país que tenemos que construir a partir del 10 de diciembre, gane quien gane, es que los dejo con Hugo Martini en el uso de la palabra. En realidad yo vine con la idea, pero vine con otra idea, que era hacer un balance del sistema democrático después de 30 años. Y ahí Federico me dijo, ¿qué te parece si en vez de mirar para atrás, miramos para adelante? Y entonces creo que hay una autoría intelectual importante en la mirada que propuso y que me parece que seguimos este plan de mirar 15 años para adelante. Yo diría que hoy iniciamos un ciclo de 4 diálogos con 8 panelistas en el que básicamente no estamos desmereciendo la importancia de la campaña electoral del país, que es tan importante en un año electoral como este, sino que estamos tratando de pensar un poco lo que va a pasar después de la campaña electoral. El país que viene 5, 10, 15 años para adelante. Y en este punto yo diría que el marco de estos diálogos, mirando para adelante, independientemente de lo que cada uno de los expositores piense desde el punto de vista político, económico, social, cultural, porque hay, como habrán visto en el programa que tienen con ustedes, hay variadas orientaciones, me parece que hay dos. Yo pondría estos diálogos en un doble marco. El primero es que en los 15 años que vienen deberíamos hacer un esfuerzo para no continuar el debate sobre las personas e intentar un debate sobre las cosas en la Argentina. Este debate se ha dado muchas veces, pero se aplicó pocas. Yo diría que el más persistente de los debates y las ideas que hubo sobre pensar en las cosas y no en las personas fue en la generación que vivió y gobernó en la segunda mitad del siglo XIX. Ellos pensaron de alguna manera esto. El país vivía desgarrado por unitarios y federales que cada uno defendía sus intereses y los de sus provincias por el interior contra el puerto. Y ellos pensaron que la lucha no era esa, que el debate en definitiva era una lucha de personas. Y pensaron que los problemas reales eran el desierto, el analfabetismo, el aislamiento del mundo, la falta de caminos,
el aislamiento en el que vivían las pequeñas ciudades y la falta de población. Y dispusieron trabajar en esa orientación sin mirar al pasado. Independientemente del juicio de valor que cada uno de los que estamos acá tengamos sobre esa generación y sobre ese grupo humano, creo que esta diferencia entre personas y cosas es una de las más valiosas que aportó esa generación durante 80 años o más a la Argentina. El segundo punto que quería marcar, antes de pasarle la palabra a los panelistas, es que cualquier pensamiento que exista en la Argentina para los próximos 15 años, 5, 10, 15, 20 años, a diferencia de lo que pudo haber pasado si lo hubiéramos pensado en 1960, este es un mundo, un camino que se va a desarrollar dentro de una transformación tecnológica que hay en el mundo como pocas veces hubo, en donde estamos viendo cosas que no habíamos imaginado que íbamos a ver, en donde van a aparecer cosas que ni imaginamos hoy todavía que vamos a ver, y donde ese mundo tecnológico va a tener una influencia muy fuerte en los hechos políticos, económicos, sociales y culturales. Las redes sociales, la influencia de las redes sociales, la influencia que tiene Internet, el fenomenal desarrollo de las comunicaciones físicas y a través de Internet. Esto ha cambiado radicalmente y va a cambiar radicalmente cualquier plan que imaginemos con respecto a los años que vienen. En este marco, yo quisiera explicarles brevemente que cada uno de los panelistas van a hablar aproximadamente 10 minutos, 15 minutos. Va a ser difícil controlarlos. Lo de moderar va a ser para mí muy fácil porque ellos hace muchos años hablan juntos en muchos lados. De cualquier manera, han decidido entre los dos por el camino entre cuál era el primero que tenía que hablar y ha decidido el economista que la política es lo primero. Por lo tanto, Rosendo va a empezar. Están Rosendo Fraga y Juan Carlos de Pablo. Y yo no cometería, además del error de hablar tanto, la torpeza de presentarlos, porque ustedes están acá por ellos, independientemente del valor de la convocatoria de Unión Pro, que ha decidido, respetando la importancia, repito, de la campaña electoral, poner la vista en el futuro, y si ustedes leen los próximos bloques que vamos a tener, el 1, el 15 y el 29 de junio están orientados hacia esa idea. Lo único que los panelistas van a hacer siempre, del nivel que ustedes ven ahí, que es un nivel equivalente, lo único que va a reducirse en calidad es el moderador. Después vamos a conseguir moderadores mejores. Por ahora lo dejo en la palabra a Rosendo y vamos a hacer una cosa. El que se le vayan ocurriendo preguntas, las escribe y me las manda, aunque sea durante las... Ya llegó una antes que hablara ninguno de los dos. Es fantástico. Ya alguno le va a hacer una pregunta al licenciado Si hay alguien que no está de acuerdo. Lo que revela muchas cosas de la Argentina, pues ya está escrita y larga la pregunta para Juan Carlos de Pablo. Vayan mandando las preguntas a medida que las tienen, las vamos a ordenar y después va a haber un diálogo, como indica el nombre de estas reuniones, en donde los dos panelistas, tratando de moderar la reunión con los invitados, vamos a avanzar en el tiempo que tenemos. Muchas gracias. Bueno, buenas tardes. Muchas gracias por la invitación acá a Federico Pinedo y a Hugo Martini. Y como siempre, un gran gusto estar compartiendo un panel con Juan Carlos de Pablo. Argentina 2030, ¿cómo va a ser? Miren, yo acá voy a hacer solamente un aporte metodológico. ¿Cómo va a ser el mundo del 2030? Hay un documento del gobierno de Estados Unidos que se elabora cada 4 años, que diseña cómo va a ser el mundo 18 años adelante. Este documento se prepara desde el año 96, es decir, el primero se presenta en el 96, se presenta sobre el fin del mandato para que sirva de marco para el presidente que llega. Y siempre se pone 18 años adelante el tema. Es decir, el 2012 se presentó el último documento, que es cómo va a ser el mundo al 2030.
a ser el mundo del 2030. Lo interesante de este documento es que ya han presentado 5, 96, 2000, 2004, 2008 y 2012. Y, ¿no es cierto?, en el quinto que presentaron en el 2012, básicamente han de encargar a una serie de universidades una auditoría, digamos. A ver, hemos presentado 4 documentos. Evalúen los 4 documentos. Porque, por ejemplo, ya en el año 96 se diseñó el mundo del 2014. Cuando, para el segundo mandato de Clinton, ¿no es cierto? Bueno, la auditoría que le dijo, mire, en general acertaron con las grandes tendencias de lo que iba a pasar. En general se equivocaron con los tiempos en los cuales las cosas iban a ocurrir. Es decir, hemos revisado los 4 documentos, ya, digamos, tenemos, es decir, ha habido alto nivel de acierto en la tendencia, bajo nivel de acierto en los tiempos con los cuales las cosas han ocurrido o más rápido o más lento de lo que ustedes han previsto. El ejemplo más claro de esto es China. Es decir, ya el documento, por ejemplo, del año 96, el primer documento dice, mire, lo único que puede amenazar la hegemonía mundial de Estados Unidos a mediados del siglo XXI es una coalición de 3 potencias, China, Rusia e India. En parte, lo de China y Rusia ya empezó a pasar. Esta semana tenemos ejercicios navales ruso-chino en el Mediterráneo Oriental. Pero también es cierto que ha habido una acción diplomática muy eficaz de Estados Unidos para evitar que India esté formando parte, ¿no es cierto?, de esas, ¿no es cierto?, de esas coaliciones. Entonces, yo lo que, no lo voy a hacer acá, pero lo que propongo, digamos, si uno quiere, ¿no es cierto?, a mí siempre me ha resultado, desde el primero lo he seguido, bastante útil trabajar con estos documentos cuando uno tiene que imaginar el futuro, porque más que conjeturar, yo me pongo a asumir, y en esto trabajan una cantidad de centros de estudio, fundaciones, universidades. El último documento, el 2012, por el 2030, determina 4 grandes tendencias que consideran que son inexorables, después 7 cambios estructurales que provocan estas tendencias, después trabajan con 8 imponderables o cisnes negros que le pueden, ¿no es cierto?, alterar esto, y después tienen media docena de cuestiones que pueden pasar o no pasar, y se estructura, ¿no es cierto?, de esta manera. Pero voy al punto, y el punto central, ¿no es cierto?, yo diría global del documento del 2030, dice, mire, a partir del 2020, Estados Unidos deja de ser potencia global y pasa a ser el primero entre iguales. Deja de ser la potencia global y a partir de eso, no va, es decir, el 2020, a partir de eso, deja de ser y va a ser el primero entre iguales. El primero de 3, 4, 5 potencias que se va a dividir. Bueno, hay una serie de consideraciones que, digamos, no la iba a hacer en este momento, pero aquí me de América Latina, bueno, ¿no es cierto?, que lo que dice progresos con fragilidad. Progresos con fragilidad. Van a seguir los progresos por un esquema, ¿no es cierto?, frágil. Los 2 países que se concentran más, Brasil y México, más pesimistas sobre Brasil, y la presentación de ese documento fue 4 meses antes que empezaran las protestas en Brasil. Y ya básicamente percibía claramente el agotamiento del modelo brasileño, más optimista respecto a México, después Colombia y Chile. Argentina, en todo el documento, más de 80 y pico de páginas, una sola vez está mencionada. Una sola vez está mencionada. Las menciones están bien, Brasil, México, Colombia y Chile como los países. Pero, ¿cuál es el punto de Argentina, ¿no es cierto?, en esta visión? Y quizá para ver esto, lo único que voy a leer y después un breve comentario, son las 4 megatendencias que dicen, mire, estas 4 tendencias acá al 2030 van a ser. Acá no hay duda. Entonces, bueno, la primera dice, es definida como el empoderamiento individual. Esta palabra empoderamiento a veces la usa Cristina, ¿no es cierto? Es una palabra que está bastante en uso en la terminología de organismos internacionales. El empoderamiento individual continuará la reducción de la pobreza, se va a acelerar el crecimiento global de la clase media, los avances en la salud, el progreso en la educación y el uso creciente de las nuevas tecnologías para la educación y la producción. Segunda, señala la difusión o dispersión del poder. No habrá un poder hegemónico, y este se ejercerá de redes sociales y coaliciones en un mundo multipolar. El poder se dispersa en cuanto a Estado
y el poder se dispersa en cuanto, ¿no es cierto?, a sociedades. La tercera va a los patrones demográficos, dice, mire, 60% de la población mundial será urbana en el 2030, hoy es el 50%, y los países cuya población envejezca verán declinar su economía y la inmigración aumentará. Aquellos que va a declinar la economía y van a tener, ¿no es cierto?, más inmigración. La cuarta megatendencia sostiene lo siguiente. Dice, la cuarta se refiere a la relación entre alimento, energía y agua. Y dice, la demanda de estos elementos crecerá sustancialmente. Energía, alimentos y agua. En la población global, y el mayor consumo de uno de ellos traerá el mayor uso de los otros. Es como que si se usa más agua, se va a usar más alimento y más energía. Y, bueno. Entonces, yo lo que debe decir, miro esto. Es decir, la Argentina aparece una sola vez. Y ahora voy a decir por qué aparece, en qué condiciones, ¿no es cierto?, aparece. Pero esta cuarta megatendencia, si es inexorable, un aumento sustancial del consumo de agua, energía y alimento, y asumo esto como megatendencia, esto quiere decir que la Argentina puede no estar mencionada, pero el análisis de la perspectiva argentina me están diciendo una muy buena noticia, ¿no es cierto?, para la Argentina. ¿Cuál es la única mención de Argentina? Cuando analiza el tema de Brasil, dice que Brasil enfrenta el riesgo por el cambio climático y la deforestación de la Amazonia, por el cambio climático y deforestación de la Amazonia, de enfrentar que esto va a afectar a Brasil y Argentina en su capacidad de productor de alimentos. Es decir, deforestación más cambio climático puede afectar a Brasil y Argentina en su capacidad de producción de alimentos. Y acá yo marcaría, voy terminando porque tengo 10 minutos, ¿no es cierto? Porque en última instancia lo que quiero es plantear una metodología sobre la cual se puede trabajar, porque es un documento sobre el cual se puede discutir una cantidad de cosas. Este mes de mayo estamos con crisis, el documento utiliza un término que son crisis hidrológicas. Tengo simultáneamente una fortísima crisis hidrológica en California y una fortísima crisis hidrológica en San Pablo. Al mismo tiempo este mes de mayo. California, el gobernador ha planteado que si no se reduce en un 25% el consumo de agua en las ciudades, el agua colapsa. Entonces, California tiene un PBI igual al de Gran Bretaña o al de Francia, individualmente, aunque es un solo estado y mayor que el de Brasil. California solo. ¿Por qué? Ya van 4 años de sequía seguido. El 30% del consumo de agua de California lo genera la nieve y no hay nieve. Por acá no hay nieve. Al no haber nieve, el 30%, y se plantea toda una discusión porque el 80% del consumo del agua de California es para el agro. Porque California es el gran productor de agro en Estados Unidos. Y empieza a plantearse una... Y entonces el gobernador dice que hay que terminar con los jardines con césped. Está pasando actualmente, que es una... Y las grandes piletas. Es decir, la vida... Bueno, nos encontramos. San Pablo se encuentra con la peor sequía en 84 años. Pero acá, así como lo de California lo genera la falta de nieve, que a su vez deriva del cambio climático, lo de San Pablo lo está generando la falta de lluvia. La falta de lluvia, ¿no es cierto? En este momento, hoy la población de San Pablo, 20 millones de habitantes, 4 horas de agua por día en la hora de la madrugada. El resto del día no hay agua y ya el gobierno ha anunciado que si esto sigue así, van a tener agua 2 días por semana y 5 días no. Acá el problema es falta de lluvia, el sistema de acumulación de agua claramente está con la reserva de la reserva, ya se hizo, y todo esto salió en los diarios brasileños, ¿cierto?, la reunión en el Comando Militar del Sudeste para prever la situación de caos que puede producirse en San Pablo por la falta de agua. Cosa que sucedió el año pasado, una ciudad mediana, a 100 kilómetros de San Pablo, que se llama Itu, que también tuvieron, ¿no es cierto?, una crisis por la falta de agua. Se puso la crisis por la falta de agua y toda la producción de las huertas, de alimentos, automáticamente, ¿no es cierto?, secó. Entonces acá cierro, ¿no es cierto?, el tema. Yo creo que nadie conoce el futuro,
pero hay gente que trabaja, ¿no es cierto?, armando ejercicios. Y lo más útil desde esta parte del mundo es, bueno, un poco el ejemplo que yo he dado, me parece, en este caso, tomar este tipo de ejercicios, como mira, el mundo del 30, analizarlo no desde una perspectiva argentinocéntrica, sino de lo que me están diciendo, qué es lo que a mí me puede afectar más, y sobre esto empezar a discutir, ¿no es cierto?, y construir debates, y que estos debates vayan, ¿no es cierto?, a acciones. Para nosotros, digamos que en este momento el cálculo del Banco Mundial es que América Latina tiene el 31% del agua, sin contar la Antártida, que es otra historia que no voy a extenderme porque acaso que alguna cosa también es la Antártida, con el 8% de la población. Pero calculan que también para el 2030 lo que va a haber es en la mitad de las megaciudades del mundo, las ciudades de más de 10 millones de habitantes, distintas crisis por el agua, y que la región va a ser más afectada, va a ser América Latina. Lo mismo lo puede decir, ¿cómo Brasil le falta el agua si Brasil? Bueno, entonces yo creo que acá surgen una serie de cuestiones con las cuales son útiles para discutir, ¿no es cierto?, ¿no es cierto?, el largo plazo. Nadie sabe qué va a pasar, pero sí tengo ejercicios realizados, ¿no es cierto?, mucha gente, que nos pueden ser útiles a veces para empezar a discutir. Muchas gracias. Bien, yo también voy a hacer un aporte metodológico, como dice Rosendo, de naturaleza un poquito diferente. Naturalmente que acá en este salón, el auditorio, la audiencia es heterogénea. Yo me voy a concentrar en los legisladores y en los que le van a contar a los legisladores qué fue lo que dije. Los demás pueden quedarse, sean economistas o no, pero quiero enfocar lo que quiero decir para que resulte verdaderamente útil. Y pensando en 2030 voy a empezar por la negativa, voy a empezar por lo que no hay que hacer. El análisis económico aplicado se americanizó después de la Segunda Guerra. Esto tiene sus ventajas. Nos sacamos de encima mucho aporte doctrinario y tuvo una gran desventaja, el mecanicismo. Cualquier idiota en Estados Unidos hace pronósticos, porque tiene tendencias muy robustas y los desequilibrios se corrigen rápido. Y cada tanto aparecen eso que se llama crisis, y ya ven qué hacen. Y le encontraron a una vuelta a partir de 2007. En la Argentina con eso no llegan ni a la esquina. Entonces tenemos que ir a estudiar afuera, tenemos que ir y después tenemos que volver y pensar. No hay nada más peligroso que la importación mecanicista de cosas que se discuten en otros países. ¿Entienden? Así que no estoy haciendo la apología de la ignorancia. Digo, tenemos que ser mejores que los otros. Tenemos que saber lo que dicen los otros y después volvemos acá y ponernos, digamos así, a pensar. Increíble cantidad de colegas míos hacen aritmética, no hacen economía. Hacen una planilla Excel y dicen, si hiciéramos tal cosa, creceríamos al 5%. O al revés, si queremos crecer al 5%, tenemos que hacer tal cosa. El 8% tal cosa y tal cosa y tal cosa. Y eso tiene más o menos el mismo valor que los emails que yo le mando todos los días a Julia Roberts para ver si cenamos de una buena vez. Y como me dice mi mujer, si querés cenar con alguien, tenés que buscar una estrategia un poquito más razonable, porque esa no anda para ningún lado. La economía no es aritmética, muchachos, no es aritmética, no es planillas Excel, no es ¿entienden? Los pronósticos no existen. Existen las conjeturas condicionadas que todos aprendimos en la escuela primaria cuando la maestra nos enseñó la regla de 3. Pero es lo mismo que pasa con la vacuna contra la influenza, no es la vacuna contra la gripe. Le dije una vez a mi doctor, ¿por qué le dicen vacuna contra la gripe? Porque así vende más vacuna. ¿Sí? Los pronósticos son... Una vez que lo dijiste. Si cada 10 minutos cambia el pronóstico, no tenés nada. ¿Entienden ustedes? En un mundo tan complicado, se hacen, entre comillas, pronósticos con decimales, a varios años. Hoy vivimos en un país donde por lo menos la tercera parte de la economía es informal, no sabemos cuántos somos, y la frontera es un colador. Pero te digo que este año el PBI va a crecer 2,2 o va a caer 0,8. Dejémonos de joder. Lo digo en latín porque es un lugar así muy importante. Por favor, entonces, no estoy haciendo, le voy a subrayar, no estoy haciendo la apología de la ignorancia. Lo que estoy diciendo es, entendamos lo que estamos haciendo y después pensemos para ajustar todo eso a nuestra realidad política, idiosincrásica, técnica y no sé cuántas cosas más. La otra cosa que hay que decir es el famoso tema de hacer historia. La gente se desespera por hacer historia. Y yo que soy muy afecto a leer historia, me doy cuenta que los tipos que hicieron historia no se levantaron a hacer historia. General José de San Martín no dijo voy a hacer historia, dijo a estos gallegos los voy a rajar de acá. Eso fue lo que dijo.
y le encontró un sistema más durable, que es lo que hacía el pobre Belgrano, que trataba de hacer lo mejor posible, ¿entienden ustedes? El señor Churchill no dijo voy a pasar la historia, dijo con este Hitler no podemos hacer nada, así que voy a hacer un convenio con el que sea. Y si tengo que ir al infierno para hacer un convenio con el diablo, voy y lo hago. Y cuando termino, volvemos a las andadas. ¿Entienden ustedes? La idea, la facilidad con la cual calificamos de histórico un hecho es una cosa increíble. Perón, el 17 de octubre del 45, produjo un hecho histórico, según los historiadores, no dice voy a hacer historia. ¿Qué historia? No, pará. El cordobazo fue historia, dicen los historiadores, ¿entienden? Entonces, el laburo que tenemos que hacer, cada uno de nosotros, es hacer la cosa de lo mejor posible. Y después los historiadores vendrán dentro de un tiempo a decir, eso que hiciste es histórico, gracias, te felicito. Vas a tener en los libros. Y si no, no estarás en los libros. ¿Qué vamos a hacer? Quiero hablar un poquito del análisis económico, para que ustedes entiendan a qué nos dedicamos los economistas, qué es lo que tenemos para decir los economistas y qué es lo que ustedes tienen que hacer con los economistas. El análisis económico tiene por lo menos dos siglos y medio de existencia, ¿entienden ustedes? Ni es palabra santa, ni es pura opinión. La gente que no lleva el núcleo del análisis económico, no entiende la cosa, son doctrinarios, repiten un párrafo de Walras, otro de Pareto, y si te gusta el de Keynes, o el de Marx, o el de Schumpeter. Queda bien, queda fenómeno. Y cada uno de esos tipos tiene párrafo para lo que vos quieras, ¿entienden ustedes? El finado Gómez Morales decía, Keynes nos venía fenómeno para racionalizar lo que queríamos hacer, ¿entienden ustedes? No importaba qué es lo que había hecho Keynes. Y entre paréntesis, nota a pie de página, las obras completas de Keynes son 30 volúmenes. Así que cuando alguien dice, dijo Keynes, lo menos que tenés que preguntar es cuándo lo dijo. Porque Keynes se la pasó hablando y escribiendo durante toda su vida, ¿entienden ustedes? Entonces, ni palabra santa, ni pura opinión. Vos prendés la televisión y da la impresión que la economía es lo que a vos te parece. Ahora, si la economía es lo que a vos te parece, entonces es una cuestión de corazón. A ver quién tiene el corazón más grande. Y cualquiera opina, y dale que va. Es lo mismo que la medicina, ¿entienden? O la astronomía o cualquiera de las disciplinas, ¿entienden? La medicina no es una cosa opinable, tampoco es una cosa mecanicista, porque si la relación entre la teoría económica y la política económica fuera única, agarro toda la teoría económica, la meto en una computadora, le pongo una pregunta, sale la respuesta, la aplico y nos vamos todos a dormir tranquilos. Y el ministro de Economía se la pasaría en el Caribe, tomando sol en vez de estar laburando todo el día, ¿entienden? Ahora, de que no sea única, no podemos pasar al otro lado, no podemos decir alegremente que no hay ninguna relación, bajo ninguna circunstancia, entre la emisión monetaria y la tasa de inflación. Y cuando vos le decís, ¿por qué hay inflación? Porque los grupos económicos. Pero para un cachito, este gobierno en 2004, con los mismos grupos económicos, generaba tasa de inflación del 4% por año. Y ahora entre 25 y 30. O hicieron cursos de maldad, o la política económica concentró la oferta. Algo hizo, ¿entienden ustedes? Entonces lo que estoy diciendo es, los economistas tenemos un training, un cuerpo adentro, ¿entienden ustedes? Donde hay cosas que pueden ser más o menos opinables, etcétera, etcétera, pero no estamos, digamos así, en la pura opinión. Un dato importante. ¿Cuándo va a terminar el mundo? No sabemos, pero no podemos partir de la base de que va a terminar hoy a la noche. Increíble cantidad de propuestas de política económica parten de la base de que el mundo termina hoy a la noche. Si el mundo termina hoy a la noche y un tipo tiene hambre, decía, anda al bar de la esquina, hacete un sándwich, ¿qué me importa si termina hoy a la noche? Ahora, si no termina hoy a la noche y mañana viene otra vez con hambre, la heladera va a estar abierta y va a estar vacía. ¿Sabe por qué? Porque un discípulo mío, Adam Smith, no sé si lo tienen, en 1776, La riqueza de las naciones dijo, no es la benevolencia del carnicero la que nos da de comer, es el hecho que el tipo vive de darnos de comer. Mirá vos, el descubrimiento que hizo. Los chinos lo saben, los venezolanos lo ignoran, y así les va. Venezuela es un caso espectacular. El subsuelo está lleno de un recurso valiosísimo, y el suelo está vacío de bienes. ¿Sabe por qué? Porque la transformación de la riqueza que tiene un recurso del subsuelo en bienes que tiene el suelo tiene sentido para el que lo hace. Este principio tan elemental ignorado en Venezuela hace que vos te encontrás hoy con el siguiente espectáculo. Según leemos, para entrar en un supermercado tenés que mostrar o el documento de identidad o las huellas digitales. Y vamos a hacer un debate a ver cómo funciona Venezuela. Cuando vos llegás a un país y te dicen eso, decís, terminó el debate. Así que es muy importante esta distinción que le explicamos a los alumnos en la escuela, en el curso introductorio, stock y flujo. Si me como el stock, un día termina.
El debate 2003-2013 o 2004-2014, década ganada, década perdida, es una estupidez. La última década es irrepetible porque te comiste el capital. El que venga tiene que reponer el capital, no importa el signo político que tenga, ¿entienden ustedes? Y reponer el capital no es un invento de la Escuela de Chicago, el consenso de Washington o la perfidia de algunos economistas. Es así. Lo sabe cualquier tipo que llega a la casa, abre la heladera, hace un sándwich con lo que encuentra, después y alguien abre y está vacío. Y que es una cuestión ideológica que hay que llenar con esfuerzo, con asunción de riesgos, etc. Ya dije el tema de teoría versus la doctrina y la relación entre la teoría y la política económica. Muy importante el tema de la economía aplicada. Cuando en 1924 fallece en Inglaterra Alfred Marshall, Keynes publica un obituario famoso, muy bien escrito, escribía muy bien, excepto la teoría general, que como lo hizo el de Rage, está mal escrita, pero el resto está muy bien escrito. Y Keynes se hace una pregunta muy interesante, que es la siguiente. Dice, ¿por qué si los principios económicos básicos son mucho más elementales, mucho más simples que los principios de la biología y otras ciencias, por qué, si eso es así, los economistas aplicados buenos somos tan pocos? Implicando que uno era Marshall, que había muerto, otro era él, y el tercero es quien les hable. Cualquiera se da cuenta, digamos. La respuesta de Keynes es porque un economista aplicado es una mezcla de millones de cosas. Es un teórico de segunda, matemático de segunda, psicólogo de segunda, político de segunda, etcétera, etcétera. Un economista aplicado se nutre de la técnica que aplica en la facultad, de la propia experiencia, del sentido de la historia, de aprender a escuchar a la gente, de caminar por la calle, de haber enfrentado en la vida alguna incertidumbre jodida, porque si no, no entendés cómo se toman las decisiones. Cuando yo veo a algunos funcionarios de la Secretaría de Comercio queriendo enseñarle a los empresarios cómo ganar guita, me hacen acordar cuando yo a los alumnos en la universidad empiezan los debates y digo, ¿vos le vas a enseñar a los tacheros a buscar pasajeros? ¿A quién se le ocurre eso? ¿Entienden ustedes? Si vos en la vida no enfrentaste una incertidumbre muy fuerte, vos no entendés cómo se hace la política económica, cómo se toman las decisiones, etc. Y decís pavada y vos hacés, digamos así, pavadas. La economía aplicada es en serio, las balas son de verdad, ¿entienden ustedes? A mí me gusta decir, si la teoría del Big Bang es cierta o falsa, me importa 3 pepinos, yo puedo vivir igual. Ahora, si los garantistas y los abolicionistas están equivocados, acá están muriendo gente inocente. Si hacemos mal la política económica, si hacemos mal la economía, si le estás, digamos, dándole datos equivocados para quedar bien algo, generas desempleo, pobreza, quiebra, no sé cuántas cosas más. Entonces, no es chiste, ¿entienden? Ahora, esto se lo digo a mis colegas. Ahora se lo tengo que decir, qué es lo que tienen que hacer, digamos así, ustedes. Lo que ustedes tienen que hacer, con respecto a nosotros, es ser absolutamente exigentes. Yo lo que veo es que increíble cantidad de colegas venden buzones y además juicio de autoridad. Es de Harvard, London School of Economics, lo dijo el Papa, premio Nobel. Y vos tenés que decirle así, en latín, porque eso es fino. ¿Y a mí qué carajo me importa? Si vos sos legislador, vos tenés que... Tu trabajo termina un proyecto de ley, decreto, no sé, lo que sea, por el cual vas a tomar alguna decisión, ¿entienden? Las decisiones de política económica no son eficientizar la economía, somos hermanos, no. Devaluar, no devaluás, aumentar la tasa de interés, ponés el subsidio, sacás el subsidio. Esas son decisiones de política económica, ¿entienden? Todo lo demás, todo termina en, entonces, ¿qué hacemos? Vos tenés que ser absolutamente exigente con respecto al economista que dice que te está ayudando, porque lo contrataste o porque milita con vos, cosas por el estilo. Tenés que decir, explícame cómo funciona esto. Y no tenés que tener miedo a decirle, no entiendo, explícamelo otra vez, porque lo más probable es que él tampoco lo sepa. A través de que vos le exigís al tipo que te diga cómo es el mecanismo, de repente él aprende algo y vos también. Una vez que vos entendés cómo funciona, podemos seguir con la ley, ¿entienden? Esto debo decir, lo aprendí, como siempre se aprende en la vida, no las trompadas, ¿no es cierto? Yo aprendí mucho de los ingenieros. Cuando vos discutís con un ingeniero, yo volvía, ¿no?, de estudios de afuera, cosas por el estilo, y salta la curva. Y me acuerdo, Marcelo Diaman, un ingeniero de los varios con los cuales discutí, pero un tipazo que yo tuve el placer de conocer y aprendí un montón de él, decía, ¿qué salta la curva? Vení, sentate, ¿cómo es la cosa? Entonces ahí empecé a mirar la cosa desde los procesos decisorios. La economía, para mí, las estadísticas yo las miro, sí, le presto atención, cosas por el estilo. Pero siempre me hago la siguiente pregunta. ¿Cómo ve esto quien tiene que tomar la decisión? Yo me pongo en los pantalones de la pollera del que tiene que tomar las decisiones. ¿Cómo lo ve?
Cuando la señora Lagarde, la directora gerente del Fondo Monetario, recibe los últimos cálculos pronósticos a maravilla y le dice, señora, si usted no hace nada, el PBI de este año, que es lo que pasó en abril, el PBI de este año crece 3,5%, el año que viene 3,8%. La vieja, ¿sabe lo que hizo? Se sacó un pasaje, se fue a la Polinesia, dijo, no vuelvo hasta 2017, a ver si lo estropeo esto. En 2019, ese informe decía -3, y entonces se puso a laburar. ¿Entienden? La política económica no se hace porque alguien dice tenemos un problema. Argentina, lean historia, por favor, lean historia. Es un país de shock, es un país salvaje. Las cosas no se pueden hacer en frío. Las cosas que intenta hacer López Murphy en 2001 las terminó haciendo Duhalde, Remes y Labaña multiplicado por 6. Y lo que nos parecía políticamente imposible de aceptar, dijimos, bueno, y en el medio que tuvimos, el pánico de fines de 2001-2006. Y esto muestra por qué las oscilaciones son tan fuertes en la Argentina. En Estados Unidos, en otro país, el PBI sube 0,4 y hacen una fiesta. Baja 0,4 y se preocupan. Eso, acá no, acá una reactivación +9. ¿Qué es una recesión? -8. Esto es hablar. ¿Entienden? Somos así, somos... Como decía el finado Guido Itela, hacemos lo mismo que hacen los otros países con mucho mayor entusiasmo. Y Lucio Reca suele decir, Argentina no es un país cíclico, es un país ciclónico. Mirá la volatilidad de cualquiera de las variables macroeconómicas, la comparás con cualquiera de los otros países, es una cosa verdaderamente increíble. Por eso, a mí el mecanicismo no me sirve, digamos así, para nada. Termino, así empezamos la parte, digamos así, de pregunta, diciendo, por favor, muchachos, chicas, sean exigentes con los economistas. Dígale una y otra vez, dale, que ¿por qué vas a hacer esto? ¿Por qué vas a hacer esto? Rechacen, no la técnica es una cosa fundamental, rechacen planteo marciano. Cualquiera se da cuenta que la política económica se da en un contexto específico, en un contexto internacional, en un contexto local, político. El ministro tiene que saber qué rol forma dentro de un gobierno, cuál es el rol, cómo funciona ese gobierno con respecto a la sociedad, cuál es el equipo, ¿entienden? La credibilidad, la no credibilidad, etcétera, etcétera. Después de todo eso, vienen las medidas, que si el cepo, que si no el cepo, que si esto, si el otro, etcétera, etcétera. Última cosita, estoy escuchando con enorme frecuencia por parte de algunos colegas míos que hay que hacer las cosas de manera gradual, una tontería. Es para quedar bien con la abuela, ¿vieron? No se atreven a ir a la televisión y decir, esto es de shock. Los argentinos hacemos todo para ayer. La historia antiinflacionaria de Argentina, que como tenemos inflación local desde el fin de la Segunda Guerra Mundial, tenemos 8 programas antiinflacionarios, es la historia de los shocks. El único programa antiinflacionario que fue recesivo fue el del 59, que fue de Frondizi. Ninguno de los otros fue recesivo. Pero fueron aplicados fundamentalmente en momentos en los cuales los gobiernos estaban en una etapa creíble. El Austral en el 85, la convertida en 1991, fueron reactivantes. Y los gobiernos que lo aplicaron nunca fueron tan populares como en ese momento, ¿entienden ustedes? El debate que hay que darse dentro de la profesión es por qué los éxitos iniciales, que parecía que estábamos al Nobel, no se pudieron mantener en el tiempo. Si alguno de los economistas está buscando tema de tesis, ese es el tema de tesis. El problema no es tomarse 3 años para bajar la tasa de inflación, es una estupidez total. Lo que tienen que hacer cualquiera de los economistas, y con esto termino antes de que Hugo me empiece a mirar mal, lo que tienen que hacer los equipos económicos que están alrededor de cada uno de los candidatos, es decir, ¿qué harían en materia antiinflacionaria en el momento que lo tenga que hacer? No hay ninguna garantía de que arranque bien un gobierno. Capaz que arranca bien, capaz que arranca mal. Comprémonos un buen sillón, arranca mal, esperemos, en algún momento va a cambiar. La historia de Argentina dice que cuando vos te pasás muchos años fuera del gobierno, la probabilidad de que le pegues de primera es baja. No es para suicidarse o para migrar, es para decir, bueno, calmémonos. Ahora, la historia, de repente, entre comillas, se equivoca y arranca mejor. Fenómeno. Gracias.